Que la gracia del Señor Jesús, el Hijo de Dios, hecho hombre en el seno virginal de María, esté siempre con ustedes. Meditamos el Evangelio que pertenece a la misa de la noche de la solemnidad de la Natividad del Señor, del Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 1 al 14. Por aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto que ordenaba un censo de todo el imperio. Este primer censo se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a empadronarse, cada uno en su propia ciudad. Así es que también José, perteneciente a la casa y familia de David, se dirigió desde la ciudad de Nazaret en Galilea a la ciudad de David llamada Belén, para empadronarse juntamente con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban ahí, le llegó a María el tiempo de dar a luz y tuvo a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos en la posada. En aquella región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, vigilando por turno sus rebaños. Un ángel del Señor se les apareció y la gloria de Dios los envolvió con su luz, y se llenaron de temor. El ángel les dijo: «No teman, les traigo una buena noticia, que causará gran alegría a todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre». De pronto se le unió al ángel la multitud del ejército celestial que alababa a Dios, diciendo: «Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad». Palabra del Señor. Pues feliz Navidad. El Evangelio de este día nos centra otra vez, como los Evangelios de los domingos de Adviento, en un momento importante de la historia de la humanidad, con César Augusto y con Quirino, pero importantísimo. Estamos celebrando la primera venida del Señor Jesús y preparándonos para el encuentro con Él. La maravilla de la sabiduría de la Santa Madre Iglesia, que hoy nos invita a contemplar al Dios niño, al Emmanuel, ese Dios con nosotros. María, aparentemente por capricho de un gobernador, aparentemente por capricho, sale junto con José, su esposo, estando embarazada, hacia Belén. Pero está la mano de la providencia en este moverse, para que se cumpla lo que estaba escrito, que era Belén, esa ciudad que no era la última de las ciudades importantes, porque en ella nacería el Salvador. Es interesante, ellos llegan y tienen que ir a dar a luz a ese hijo y recostarlo en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos en la posada. Esto, a ti y a mí que queremos seguir a Cristo, nos tiene que quedar muy claro. Hay muchos lugares en este mundo en donde Cristo no tiene lugar, en donde Cristo y los más cercanos a Cristo no tienen lugar. Más allá de la cuestión de ay, pobrecitos, no los recibieron, qué inhumanos. Esta es parte de la providencia. Es un signo para nosotros. Hay lugares donde no tiene lugar el Señor. Y con toda la tranquilidad del mundo debemos aceptarlo y debemos asimilar que como cristianos no todos los lugares nos corresponden, que como cristianos nos corresponde estar donde puede estar Cristo. Y la posada, que es el lugar cómodo,
no es el lugar apropiado para Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo viene a ser signo, un signo muy interesante. Primero lo recuestan en un pesebre. Jesús desde el principio se muestra como alimento. Lo ponen en un lugar donde se pone el alimento. Jesús, ese pesebre viene a ser de Jesús un signo de alimento. Es un signo eucarístico el pesebre. Y entonces estamos llamados, ¿verdad? También nosotros a entender que nos corresponde darnos a los demás, entregarnos incluso como alimento. El Señor ha querido también que su Santa Madre lo envolviera en pañales. Y es el signo que los ángeles le dan a los pastores que estaban llenos de miedo porque fueron envueltos por el esplendor de la gloria de Dios. Y reciben como signo, encontrarán al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. Envuelto en pañales porque el Emmanuel viene a ser un Dios con nosotros hasta las últimas circunstancias, hasta las últimas consecuencias, El Emmanuel viene a ser un Dios con nosotros que quiere ser más pobre de lo que tú y yo somos, porque por muy pobres que presumamos ser, ni tú ni yo tuvimos como cuna un instrumento que servía para poner el alimento del ganado. Y Jesús sí. Tú y yo nacimos en una casa o en un hospital. Jesús nace en un lugar rodeado de animales. Es precioso entenderlo. Jesús viene a ser Emmanuel, el Dios con nosotros, el Dios que asume en Él mismo, en su propia persona, las consecuencias de la humanidad. El frío, el hambre, el dolor físico, el dolor espiritual. El signo de que Jesús es el Emmanuel, el Dios con nosotros, es que es un niño envuelto en pañales. No hay otro momento en el que el ser humano es más frágil que cuando necesita usar pañales. ¿Por qué? Porque depende de los otros, porque todavía no tiene control ni siquiera de su propio cuerpo. Jesús asume nuestra naturaleza hasta esas consecuencias. Bastaría mirar el signo que los ángeles dan de Jesús envuelto en pañales para rebatir a aquellos que niegan la humanidad, la verdadera humanidad de Jesús. Jesús es tan humano que necesita usar pañales. Ese Jesús viene al encuentro de nuestra vida para decirnos sin palabras que cuando tú y yo estamos necesitados no estamos solos. Jesús está siempre con nosotros. Jesús, el Rey del universo, ha querido asumir nuestra naturaleza, ha querido nacer de una mujer, ha querido asumir nuestra debilidad para poder comprendernos, para poder caminar con nosotros, para poder llevarnos a Él. Entonces, hoy también celebramos Dios se hace humano y nosotros a veces creemos que para llegar a Él tenemos que deshumanizarnos, tenemos que vivir una vida espiritualizada, desencarnada, alejada de la realidad del más débil. Ese no es el camino que Cristo elige, que sin duda, aunque no sea un camino fácil, es más fácil que el camino de la humanización. Entonces, hoy Jesús es esa luz que brilla para el pueblo que caminaba en tinieblas. Tú y yo somos ese pueblo, pero hoy, como nos lo dice también en la carta de San Pablo a Tito, la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres, para que vivamos ya desde ahora de una manera sobria, justa y fiel, ya desde ahora. O sea, que si hasta este momento no lo hemos hecho, la invitación es esta, a tomarnos delante, postrarnos delante de este niño y mirar nuestra humanidad, aceptar nuestra humanidad y a través de nuestra humanidad que ha sido asumida y redimida, poder encontrar nuestra propia salvación.
de este Dios que ha querido ser Emmanuel, Dios con nosotros. Que el Señor nos permita en esta solemnidad de la Navidad abrazarlo, encontrarnos con Él, poder contemplar la ternura de ese Dios recién nacido. Que Dios los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les permita seguir creciendo en edad, sabiduría y gracia.